Una disculpa. En principio, agradecerle al secretario ejecutivo, a los demás consejeros, la aceptación de este encuentro, reconocerles que en su solicitud presupuestal hay una rebaja frente al presupuesto del año pasado. Ojalá que esta rebaja no sea producto de una autocomplacencia en las intenciones de reducir el papel de los órganos autónomos que cumplen una función básica en el ejercicio del gobierno y del poder, que es la observancia, la crítica y, desde luego, la defensa firme de las obligaciones y de lo que la ley establece. El presidente López Obrador ve con incomodidad a los órganos autónomos, los considera gastos ociosos, los considera críticos innecesarios, y ojalá que la reducción presupuestal no limite las funciones de este órgano tan importante y que pueda seguir cumpliendo sus tareas. Y desde luego, en la comisión estaremos muy pendientes para evitar que todavía se le rebaje más de lo que de manera propia ustedes están proponiendo. En segundo lugar, debieron haber ustedes visto ayer en los noticieros nocturnos que crece el reclamo social en muchos países respecto a la evaluación y la valoración de la gestión de la crisis sanitaria. Aparecen movimientos que poco a poco irán derivando, en el mejor de los casos, en la conformación de comisiones para evaluar con un rigor técnico y científico el papel político de las autoridades, el desempeño de su gestión y, desde luego, poder establecer con claridad qué dejó el COVID, si es que en algún momento nos deja. Y el COVID no es solo la crisis sanitaria, es también el impacto económico y, de manera especial, el impacto social en la población, particularmente los más vulnerables, que es el tema que le corresponde a Coneval. En pocos días nosotros presentaremos en el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa. Ojalá nos acompañen diputados de varios partidos para instalar una comisión de científicos que evalúe el papel de la gestión, el papel del gobierno de su gestión, para saber que el impacto que tendremos, que tanto es de la responsabilidad del COVID y que tanto es responsabilidad de las autoridades en su gestión. Ha sido muy esclarecedor el informe anual, es un largo, robusto, como lo dice el secretario, informe, y yo destaco ahí algunas cosas. Los nuevos programas sociales que el presidente ha instalado, el Coneval dice, el 47% de ellos no tienen claridad, no hay indicadores, no hay reglas de evaluación, no hay reglas de operación y no hay a un año evaluación sobre el impacto en 17 millones de mexicanos a los que se les destinaron miles de millones de pesos. No lo dice un diputado del PRD de la oposición, lo dice el Coneval.
47% de los programas prioritarios del gobierno tienen esta debilidad estructural para poderlos medir y poder conocer su real impacto. Dice el Coneval, 8 de los 17 no alcanzaron ni siquiera el 50% de reportes sobre su población objetivo. El 50% de los principales y más caros programas no tuvieron la responsabilidad, no cumplieron con su obligación de presentar información, ¿Ustedes creen que a estas alturas, después de 2 años o de 1 año de la aplicación formal, ordenada, presupuestalmente, nosotros creemos que exagerada? Y no porque estemos en contra de que haya distribución de recursos en la gente más vulnerable, sino porque creemos que están siendo utilizados con propósitos electoreros y clientelares. Sembrando Vida, a la que ya hizo referencia la diputada Almeida. Sembrando Vida, dice el Coneval, el 9.6 apenas de los objetivos que se planteó han sido atendidos. 9.6. Y dice el Coneval y se pregunta, con valor y con decisión que yo le reconozco al secretario ejecutivo de los consejeros, ¿bajo qué razón se le autorizan 28.9 millones de pesos para el presupuesto del próximo año? ¿Bajo qué razón a este programa de Sembrando Vida, que todo el mundo sabe que es un fracaso, se le vuelven a asignar ahora aumentado el presupuesto a 28.9 miles de millones de pesos? El de fertilizantes, que da pena por las noticias que vemos en la noche, por los agravios, los daños que causó el programa. Su cobertura alcanzó 2.3 y el próximo año tiene casi 2.000 millones de pesos. Casi 2.000 millones. Entonces termino. Habrá más pobres, sin duda, después de la crisis sanitaria, económica y social. Los mediremos, el Coneval tendrá una responsabilidad, el INEGI, los autónomos, de medir cuántos pobres más habrá. Pero los estudiosos dicen que habrá, dependiendo de la crisis, alrededor de 20 millones de pobres más. Del 2004 al 18 se redujo en 2.4, datos de Coneval, 2.4, y que habrá un crecimiento de la pobreza moderada y de la pobreza extrema. La pregunta concreta, señor secretario, ¿el Coneval está en condiciones de ser o formar parte de esa comisión que buscamos instalar y que yo creo que Morena, en un sano juicio, debería valorar la conveniencia? ¿El Coneval está en condiciones de ser parte de esta comisión evaluadora de la crisis para, sobre todo, medir el tema del impacto social? Le agradezco la respuesta y a todos los compañeros también. Gracias. Muchas gracias.